nunca pedí nacer, ni ir al infierno, ni tener padres. Ellos tampoco pidieron por mí, según cuenta mi mamá. Ella era joven y estúpida, locamente enamorada de un tipo que no podía mantenerse en sus pantalones. Lo siguiente que sabes es que boom, un bebé en camino. Ese bebé era yo. Seila. El error. Mi mamá quería deshacerse de mí, pero ambos grupos de abuelos se enteraron y lo detuvieron muy rápido. En aquel entonces, no se criaban los niños solos, así que mamá y papá se tuvieron que hacer cargo. Y yo aparecí pateando y gritando 9 meses después. Papá nunca me dejó olvidar cómo arruiné su vida. Ahí va mi juventud, murmuraba cada vez que me miraba. No era una hija, era una carga y una cadena que lo arrastraba hacia abajo en la vida que él pensaba que se merecía. A los 10 años, estábamos solo nosotros 3 en esa casita, yo caminando de puntillas tratando de no enojar a papá, mamá cocinando y limpiando como si su vida dependiera de ello, y papá regresando del trabajo con un ceño que solo se hacía más profundo cuando me veía. Luego vino el milagro, mi hermana pequeña, Sara, la niña dorada, la que realmente querían, y a mí me empujaron aún más hacia el fondo. Seila, mira a tu hermana. Seila, cállate, Sara está durmiendo. Seila, ¿por qué no puede ser más como Sara? Era Sara esto, Sara aquello. Sara recibió ropa nueva, elogios, y yo solo recibía regaños. Ella recibía amor y yo me quedaba con la decepción. Me acostumbré a la decepción cuando tenía 10 años. Estaba haciendo la mayor parte de las tareas domésticas, fregando inodoros, trapeando pisos, quitando el polvo de los estantes. Lo hice, no me agradecieron, simplemente era lo esperado. Pero había una tarea que sí me importaba, cocinar. Mezclar ingredientes y crear sabores se sentía como magia. Recuerdo la primera vez que hice mi lasaña especial para una familia. Linda tomó un bocado y sus ojos se iluminaron. Mary, esto es increíble. ¿Cuándo te convertiste en una MasterChef? Mamá solo sonrió y asintió, absorbiendo los elogios. Yo me paré en un rincón, invisible como siempre. De hecho, lo logré, dije tratando de hacerlo sonar bien. Se escuchó la voz de tía Linda riéndose como si acabara de contar un chiste. A Seila le gusta ayudar en la cocina. A veces mamá interviene suavemente y todavía disfruta de los cumplidos. ¿No es así, querida? Cerré la boca, sabiendo que no tenía sentido. De todos modos, nadie me creyó. Mientras crecía, la cocina se convirtió en mi santuario. Mientras Sara recibía una lluvia de atenciones y regalos. Encontré consuelo en ollas y sartenes cuando llegué a la secundaria. Podía preparar un excelente asado del que ni siquiera papá podía quejarse. No estaba mal, gruñía mientras comía. Si él decía que la comida estaba buena, eso era un gran elogio. Pero no se trataba solo de alimentar a mi familia. Tenía sueños más grandes cada noche. Cerraba los ojos y me imaginaba mi propio restaurante, lleno de clientes felices, todos saboreando mis creaciones. Una noche, durante la cena, no pude aguantar más. Quiero abrir un restaurante algún día. Solté. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, Sara se rió. ¿Un restaurante? Mamá parecía preocupada, como si acabara de anunciar que quería ser astronauta. Papá ni siquiera levantó la vista de su plato. Los restaurantes fallan todo el tiempo. Estarías arruinada en un mes. Pero soy buena cocinando, protesté. A todos les gusta mi comida. A todos les gusta la comida gratis. Se burló papá. Eso no significa que pagarían por ello. Sara habló con su voz repugnantemente dulce. Tal vez podrías trabajar en McDonald's. Seila, he oído que siempre están contratando. Cuando llegue el momento de ir a la universidad. Puse mi esfuerzo en la mejor escuela culinaria que pude encontrar. Para mi sorpresa, papá accedió a pagarla. Esta es tu herencia, dijo con brusquedad. No esperes nada más, la casa, los ahorros, eso será para Sara. Debería haberme lastimado, pero honestamente estaba demasiado entusiasmada con la escuela culinaria como para importarme. Esta era mi oportunidad de demostrar mi valía, de aprender de verdaderos chefs y perfeccionar mis habilidades. La universidad fue un torbellino de cortar, saltear y hornear. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a un lugar donde mis compañeros de clase realmente apreciaban mi cocina y mis instructores elogiaron mi creatividad. Pero la realidad se derrumbó cuando me gradué sin dinero para mi propio lugar. Tuve que regresar a casa. El contraste entre mi vida universitaria y la indiferencia de mi familia era enorme. Así que ahora eres chef, dijo Sara sonriendo durante la cena. ¿Eso significa que a partir de ahora serás tú quien cocine? Mamá intervino antes de que pudiera responder. Es una idea maravillosa. Seila sabe cocinar y tú puedes concentrarte en tus estudios, querida. Y así, de repente,
Volví a ser parte de la familia, pero esta vez con un título culinario acumulando polvo en el estante. Logré conseguir un trabajo como asistente de chef en un restaurante local. La paga era pésima, pero era un pie en la puerta. Todas las noches llegaba a casa exhausta, solo para enfrentar una montaña de platos y ropa sucia. Este es tu alquiler, decía mamá entregándome una lista de tareas. Ya no eres una niña, necesitas contribuir, pero no dejé que eso me arruinara. Cada momento libre lo dedicaba a planear, soñar e idear. Sabía que algún día, de alguna manera, tendría mi propio restaurante, y cuando ese día llegara, les mostraría a todos de lo que Seila era realmente capaz. Durante 2 años, pasé cada día repitiendo lo último que había cocinado. Limpié, trabajé duro en el restaurante y observé cómo Sarah seguía recibiendo todo lo que siempre había querido. El día que Sarah comenzó la secundaria, papá llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Sarah, cariño, gritó, ven a ver qué te compré. Todos salimos corriendo al camino de entrada, como si algún tipo de insulto brillante fuera un auto nuevo. Un maldito auto, pero ni siquiera puedo conducir todavía. Sarah lo miró con los ojos muy abiertos. Papá se rió y le lanzó las llaves. Pronto lo harás. Mi niña merece lo mejor desde el principio. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sabía a sangre cuando cumplí 16. Compré una bicicleta de segunda mano, e incluso eso fue solo porque la necesitaba. Llegar a mi trabajo de medio tiempo no era todo. Cada semana había algo nuevo para la preciosa Sarah, el último iPhone, una MacBook Pro, ropa de diseñador. Incluso renovaron su dormitorio, haciéndolo parecer algo de lujo. Mientras tanto, yo seguía en mi antigua habitación, con el mismo papel tapiz descolorido y la misma cama chirriante que tenía desde que tenía 10 años. Pero bueno, al menos las arañas me hacían compañía. Empecé a pensar en mudarme. Tal vez podría encontrar un compañero de cuarto en un apartamento pequeño. Cualquier cosa sería mejor que este recordatorio constante de lo poco que importaba. Pero luego llegó la Navidad. Había estado ahorrando, decidido a conseguirles a todos bonitos regalos por una vez, a mostrarles que no era el fracaso que pensaban que era. Terminé comprando boletos de lotería para todos. No los raspaditos baratos, sino boletos para el gran premio mayor. Llegó la mañana de Navidad y entregué los sobres tratando de no parecer demasiado ansiosa. Mamá abrió el suyo primero. Su cara se entristeció. Oh, billetes de lotería. Papá resopló. ¿Qué es esto? ¿Un regalo de gasolinera? Sarah ni siquiera se molestó en abrir el suyo. Simplemente puso los ojos en blanco. Gracias, Seila, muy pensativa. Bueno, mamá dijo con su voz enfermizamente dulce. Supongo que como Seila realmente no nos compró nada, tampoco esperará ningún regalo. Eso parece justo. Entonces sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Sin decir una palabra, le arrebaté los billetes de lotería de la mano a papá. ¿Sabes qué les llevaré? Feliz Navidad sangrienta. Salí furiosa, ignorando sus caras de sorpresa. Todavía estaba en el restaurante, con algo de compañía. 1 hora después, estaba sentada en la barra del restaurante cerrado, tomando una copa de champán barato con Jen mientras la noche avanzaba. Jen y yo intercambiamos historias sobre familias horribles y sueños rotos. No era exactamente una Navidad de Hallmark, pero al menos me sentí menos sola. Unos días después, estaba en el trabajo como de costumbre durante el descanso. Cogí mi teléfono. Había una llamada perdida de un número desconocido. Probablemente solo otra estafa, murmuré. Tiré el teléfono a un lado, pero luego sonó nuevamente el mismo número. La curiosidad se apoderó de mí y respondí. Hola, soy Sheila Thompson. Una voz alegre respondió. Sí, ¿quién es? Soy Linda, de la Comisión de Lotería del Estado. Te llamo para informarte que tienes un boleto ganador. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Absolutamente. Uno de tus boletos coincidió con todos los números del sorteo de Navidad. Después de impuestos, tus ganancias ascienden a 690,000 pesos. El mundo giró a mi alrededor. En unos días me dirigí a casa. Mi mente estaba acelerada. Esta era mi oportunidad de finalmente abrir mi propio restaurante y mostrarles a todos lo que podía hacer. Entré corriendo por la puerta principal sin poder contener mi emoción. No vas a creer lo que pasó, les dije. Estaban todos sentados en la mesa de la cocina mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Gané la lotería. Uno de los boletos, el que iba a darle a mamá, ganó 690,000 pesos después de impuestos. Por un momento, hubo un silencio atónito. Luego, la voz estridente de Sarah cortó el aire. Ese dinero nos pertenece. Ella chilló.
Compraste esos boletos como regalo para mamá y papá. Todo lo que les pertenece me pertenece a mí. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Qué? ¿No me devolvieron los boletos? Son míos. Mamá y papá intercambiaron una mirada. Seila, dijo papá lentamente, sé razonable. Vives bajo nuestro techo. Debes. Ahora entreguemos ese boleto. Nosotros nos encargaremos de todo. Di un paso atrás. Mi mano instintivamente fue a mi bolsillo donde estaba el boleto. No dije nada, sorprendiéndome incluso a mí mismo con lo firme que era mi voz. Este es mi boleto, mi victoria. Lo voy a usar para abrir mi propio restaurante. La cara de papá se puso de un alarmante tono rojo. Ahora escucha, jovencita. No, escucha, grité, liberando años de frustración reprimida. He pasado toda mi vida siendo tratada como una ciudadana de segunda clase. Esta familia, bueno, ya no. Esta es mi oportunidad y la voy a aprovechar. Si así es como te sientes, dijo mamá con voz fría, entonces puedes salir de esta casa ahora. Los miré fijamente, a esas personas que se suponía que me amarían incondicionalmente. En ese momento, los vi claramente por primera vez. Bien, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, me voy. Entré furiosa a mi habitación, tiré algo de ropa y artículos esenciales en una bolsa y salí. Me vieron ir, probablemente pensando que regresaría arrastrándome en 1 o 2 días. No podrían haber estado más equivocados. Mi primera parada fue la oficina de lotería para reclamar mis ganancias. Luego me dirigí directamente a un agente de bienes raíces. Necesito un apartamento, le dije a la gente, que se sorprendió al escuchar que había algo disponible de inmediato. Esa misma noche, sentada en mi propio lugar. No era un gran apartamento, solo un pequeño lugar de una habitación en una zona decente de la ciudad, pero era mío, todo mío, mientras me sentaba en el suelo, sin haber tenido tiempo de comprar muebles aún. Seguía comiendo comida para llevar y hojeando catálogos de equipos para restaurantes en mi teléfono. Sentí algo que no había sentido en años. Primero lo primero, necesitaba un plan de negocio sólido. Pasé semanas encorvada sobre mi computadora portátil, investigando números y planificando cada detalle. Después de lo que parecieron 1.000.000 de revisiones, finalmente tuve un plan. Estaba orgullosa de la ubicación. Recorrí la ciudad buscando el lugar perfecto y finalmente encontré un pequeño espacio deteriorado que había estado vacío durante años. El propietario prácticamente se rió cuando le dije que quería convertirlo en un restaurante. Buena suerte con eso, cariño, se rió entre dientes, entregándome las llaves. Pasé los siguientes 3 meses convirtiendo ese basurero en mi sueño. Contraté contratistas, elegí cada elemento y personalmente fregué cada centímetro del lugar. Fue un trabajo agotador, pero cada ampolla y cada moretón finalmente se sintieron como una insignia de honor. Llegó el día de la inauguración. Me paré en la cocina, mi cocina, rodeada por el personal que había seleccionado cuidadosamente y que me había entrenado. Llegó el primer pedido y sentí una descarga de adrenalina. Hagamos esto. Me puse el delantal y los primeros meses fueron un torbellino. Trabajé 18 horas al día cocinando, administrando y haciendo lo que fuera necesario. Lento pero seguro. Las palabras comenzaron a difundirse. A la gente le encantó mi comida, no solo el sabor, sino también el amor y la creatividad que ponía cada día. Introduje un programa de fidelización para clientes habituales, ofreciéndoles ofertas especiales, descuentos y acceso anticipado a nuevos platillos del menú. Pronto fue un éxito. Tenía un grupo de clientes fieles que venían tan seguido que se sentían como una familia, pero no me detuve ahí. Creé un servicio de entrega en asociación con mensajeros locales para llevar la comida directamente a los hogares de las personas. Fue una apuesta. El control de calidad era una pesadilla al principio, pero valió la pena. Las redes sociales se convirtieron en mi nuevo mejor amigo. Publiqué especiales diarios, videos de cocina detrás de escena e interactué con los clientes en línea. Mi número de seguidores creció y, con ello, mi base de clientes. Después de 2 años, estaba obteniendo ganancias. No eran enormes, pero era algo. Comencé a buscar una segunda ubicación. Abrir el segundo restaurante fue más fácil en algunos aspectos, porque ya sabía lo que estaba haciendo, pero en otros aspectos fue más difícil. De repente, no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Tuve que aprender a delegar y confiar en que mi personal mantendría mis estándares cuando no estaba allí, pero lo hicimos funcionar. Y 3 años después abrí mi tercer local, y antes de darme cuenta, era dueña de un restaurante exitoso. Encadenada, Seila Thompson,
La chica que se suponía que nunca llegaría a nada. No mentiré, no fue fácil. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si todo estaba perdido. Hubo días en los que quería tirar la toalla y admitir la derrota, pero cada vez que entraba a uno de mis restaurantes y veía a los clientes satisfechos y olía la deliciosa comida, sabía que valía la pena. Era solo otro martes. Estaba en mi oficina revisando los libros de mi restaurante más nuevo cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla y me congelé. Era un número que no había visto en años. En casa, por un momento consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero la curiosidad se apoderó de mí. Hola, respondí con voz cautelosa. Seila, soy mamá. Mira, lo sé, hemos tenido nuestras diferencias, pero necesitamos tu ayuda. Se trata de Sara, por supuesto. Siempre es sobre Sara. ¿Qué pasa con ella?, pregunté tratando de mantener mi voz neutral. La voz de papá llegó al teléfono. Ella está en problemas. Seila perdió su trabajo. La están acusando de robo y ahora nadie la contratará. Esperábamos que pudieras tener un puesto para ella en uno de tus restaurantes. Casi me río después de todo lo que me habían hecho pasar. Tuvieron el descaro de pedirme un favor, pero luego pensé en Sara. A pesar de todo, ella seguía siendo mi hermana. Déjame hablar con ella, dije. Sara se puso al teléfono. Su voz era pequeña y asustada. Seila, lo siento por todo. Realmente necesito ayuda. Cerré los ojos, respiré hondo y dije finalmente. Está bien, te daré un trabajo, pero escucha, no habrá ningún trato especial. Lo arruinas. Estás fuera. Sí, gracias. Gracias, respondió Sara. Sara me lo dijo efusivamente a la mañana siguiente. Llegó justo a tiempo, luciendo nerviosa pero decidida. La puse a trabajar como administradora, empezando con tareas básicas y aumentando lentamente sus responsabilidades. Para mi sorpresa, parecía tomárselo en serio. Estuvo atenta durante el entrenamiento, hizo buenas preguntas y no se quejó del trabajo. Una noche, mientras estábamos cerrando, Sara se derrumbó. Necesito decirte la verdad, sollozó. No robé nada de mi último trabajo. Mi jefe intentó forzarme. Cuando me negué, me despidió y difundió rumores de que era una ladrona. Sentí una oleada de ira protectora. ¿Por qué no lo denunciaste?, le pregunté. ¿Quién me creería antes que a él? Sara se secó los ojos. Estaba tan asustada. Seila, no sabía qué hacer. Te creo, dije, abrazándola, y te voy a ayudar. Está bien, resolveremos esto juntas. Durante las siguientes semanas, me dediqué a enseñarle a Sara todo lo que sabía sobre cómo administrar un restaurante. Ella absorbía todo como una esponja, ansiosa por aprender y demostrar su valía. Mientras la observaba manejar con confianza una avalancha de clientes, sentí una mezcla de orgullo e inquietud. Sara estaba demostrando ser una aprendiz rápida y una gran trabajadora, pero una vocecita molesta en el fondo de mi cabeza me advertía que no bajara la guardia por completo. Al principio, todo parecía perfecto. Sara se lanzó a su trabajo con un entusiasmo que nunca le había visto antes. Siempre era la primera en llegar y la última en irse, tomando turnos extra y ofreciéndose como voluntaria para las tareas más difíciles. Pero luego, los susurros comenzaron a llegar a mis oídos. Al principio, los descarté como chismes mezquinos en el lugar de trabajo, pero a medida que pasaban los días, los susurros se hicieron más fuertes. El más insistente fue Marco, mi jefe de cocina, quien me llamó a un lado un día. Creo que necesitas saber algo, me dijo. Tu hermana ha estado diciendo cosas que están provocando problemas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Qué tipo de cosas? Marco parecía incómodo. Ella le ha estado diciendo a la gente que les pagas mal, que estás acaparando todas las ganancias para ti misma. Incluso sugirió que deberíamos ir a huelga. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso es ridículo. Todos saben lo ajustados que son nuestros márgenes. Siempre he sido transparente sobre las finanzas. Lo sabemos, jefa, me aseguró Marco. Ninguno de nosotros lo cree, pero hay más. Continuó contándome que Sara había estado afirmando que el restaurante le pertenecía por derecho, y que de alguna manera yo la había estafado con su parte del dinero familiar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, después de todo lo que habíamos pasado, después de que le di una segunda oportunidad. Así es como me pagaba. Enfrenté a Sara esa noche. Mi mano temblaba de ira y decepción. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, exigí. El rostro de Sara era una máscara de inocencia. ¿De qué estás hablando, hermana?
Le expliqué todo lo que había escuchado. Para mi sorpresa, Sara simplemente se encogió de hombros. Oh, eso, dijo casualmente, solo estaba probando la lealtad del personal, ya sabes, asegurándome de que no se volvieran en tu contra. Parece que tuvo un gran éxito, dijo Sara con una sonrisa. Quería creerle. Dios, cómo quería creerle, pero algo en sus ojos, un destello frío y calculador, me hizo dudar. Antes de que pudiera presionarla más, fuimos interrumpidas por un frenético golpe en la puerta de mi oficina. Era Jenny, mi subdirectora, pálida y asustada. Seila, tenemos un problema, dijo. Hay una gran escasez en la caja registradora, faltan más de 5,000 pesos. Pasamos las siguientes horas revisando los libros, verificando y volviendo a verificar los números. No había error, una cantidad significativa de efectivo había desaparecido. Solo 3 personas tenían acceso a esa caja registradora, Jenny, Marco y Sara. Conocía a Jenny y Marco desde hacía años. Habían estado conmigo desde el principio, a través de todos los altibajos. Les confiaba mi vida. Como si leyera mis pensamientos, Sara se acercó sigilosamente a mí. «Sabes», dijo en voz baja, «he notado que Jenny se queda hasta tarde mucho últimamente, y ese auto nuevo que tiene», añadió, insinuando algo, mientras la veía alejarse. Sabía que tenía una decisión que tomar. No podía ignorar esto. Había demasiado en juego, mi negocio, mi reputación, el sustento de todos mis empleados leales. Una noche, después de que todos se habían ido a casa, instalé cámaras ocultas alrededor de las cajas registradoras. Me sentí mal, como si estuviera traicionando la confianza de mi personal, pero no tenía otra opción. Durante días, vi horas de imágenes mundanas. Mis ojos ardían de tanto mirar la pantalla. Y luego, en la cuarta noche, la vi, Sara, moviéndose rápidamente, abrió furtivamente la caja registradora, sacando fajos de billetes y metiéndoselos en los bolsillos. Se me hundió el corazón, no la enfrenté, no pude. En su lugar, llamé a la policía. Al día siguiente, cuando Sara estaba terminando su turno, 2 oficiales entraron. La expresión en su rostro pasó de sorpresa a ira, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. «Sé lo que hiciste», gritaba mientras la arrestaban, tirando mesas y rompiendo platos. «Merezco ese dinero, yo debería ser rica, no tú, tú me robaste la vida». Mientras la policía se la llevaba, no sentí nada, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo un vacío donde antes estaba mi amor por mi hermana. Al día siguiente, mis padres irrumpieron en el restaurante. Mamá estaba llorando y la cara de papá estaba roja de ira. «¿Cómo te atreves?», rugió papá. «Es tu propia hermana, retira los cargos ahora mismo». Me mantuve firme. «No», dije con calma, «ella me robó, y necesita enfrentar las consecuencias». Saqué mi teléfono y les mostré las imágenes de Sara robando. «Miren», dije, «esto es lo que hizo su preciosa Sara, es una ladrona». Vi cómo sus caras se ponían pálidas, pero en lugar de reconocer la verdad, sus expresiones se endurecieron. «Le tendiste una trampa», me acusaron, «siempre has estado celosa de ella». No podía creer lo que escuchaba. «¿Celosa? ¿En serio?», respondí. Me dieron sobras toda la vida y esperaban que estuviera agradecida, pero ya terminé. Sara tomó sus decisiones, ahora tiene que vivir con ellas. Siguieron despotricando y suplicando, alternando entre amenazas y ruegos, pero me mantuve firme. «Salgan», dije finalmente, «salgan de mi restaurante y de mi vida. Si no se van ahora, llamaré a la policía». Se fueron, pero no antes de que papá escupiera con furia. «Te arrepentirás, Seila, recuerda mis palabras». El juicio fue una pesadilla. La actuación entre lágrimas de Sara en el estrado casi me hizo dudar de mí mismo, pero luego llegó el testigo sorpresa. Su exjefe testificó sobre el comportamiento de Sara en su último trabajo, como ella lo persiguió agresivamente, amenazándolo con acusarlo de acoso sexual cuando él rechazó sus insinuaciones. Ella había robado dinero de la compañía en represalia. Al final, el jurado la declaró culpable. Mientras se la llevaban, me miró por última vez. No había ningún remordimiento en sus ojos, solo odio frío. No he hablado con mi familia desde entonces. A veces, durante el día o altas horas de la noche, me pregunto si tomé la decisión correcta, pero luego miro a mi alrededor. Veo lo que he construido, la vida que he hecho para mí, y sé que lo hice. Mientras estoy en la cocina de mi restaurante más nuevo, viendo a mi personal prepararse para la hora de la cena, siento una sensación de paz que me invade. Esta es mi familia ahora.
Esta es mi casa, y nadie, ni Sara ni mis padres, nadie puede quitarme eso. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de los llantos de mi bebé. Sentí un tirón repentino en mi cabello antes de que pudiera reaccionar. Mi esposo, Chris, jaló mi cabeza hacia atrás y me dio una fuerte bofetada en la cara. El dolor recorrió mis mejillas, y las lágrimas se acumularon en mis manos. Luché por mantener el equilibrio mientras mis manos, instintivamente, intentaban proteger a mi hijo, a quien sostenía cerca. Mi corazón latía salvajemente, y una mezcla de miedo e incredulidad me abrumaba. «Esto es por tu propio bien, Emma», gruñó. Su voz carecía de empatía, y yo no podía entender cómo todo se había salido de control tan rápido. «Hola, soy Jessica y tengo 30 años. Recientemente me convertí en madre por primera vez. Es un momento emocionante, pero también desafiante, y estoy aprendiendo a equilibrar todo lo que conlleva cuidar a un recién nacido». Esos primeros días en casa con mi bebé estuvieron llenos de felicidad, pero también fueron agotadores. Sabía que tener un bebé cambiaría las cosas, pero no me di cuenta de lo difícil que sería recuperarme físicamente. Dar a luz sí, al mismo tiempo, administrar la casa y cuidar a mi hijo era un poco caótico. La ropa se amontonaba, y los platos a menudo se quedaban en el fregadero más tiempo del que me gustaría. Era difícil encontrar un momento para mí, y estaba constantemente corriendo para tratar de satisfacer las necesidades de mi bebé. Una tarde, mientras intentaba calmar a mi hijo que lloraba, sonó el timbre inesperadamente. No esperaba a nadie, así que me sorprendió encontrar a mi suegra, Lillian, parada en la puerta. Entró a nuestra sala de estar, y pude ver cómo sus ojos recorrían el desorden, los juguetes esparcidos por la casa y los platos sin lavar en la cocina. No era precisamente la forma en la que quería que viera nuestra casa, pero no había tenido tiempo de ordenar. Lillian me miró, y pude sentir una mezcla de preocupación y juicio en su mirada. «Pensé en pasar a ver cómo estabas», dijo Lillian, mientras esquivaba con cuidado un juguete de bebé en el suelo. «Matthew mencionó que podrías necesitar ayuda». «Gracias, Lillian», respondí, haciendo lo mejor que pude para sonar tranquila, aunque me sentía abrumada. «Las cosas están un poco locas en este momento, pero nos estamos arreglando». Lillian no parecía convencida. Entró a la cocina, y el sonido de los platos sin lavar chocando entre sí me hizo sentir aún más cohibida. «Parece que te vendría bien más que solo un poco de ayuda», dijo bruscamente. «Este lugar es un desastre. ¿Así es como planeas criar a mi nieto?». Sus palabras dolieron, y sentí una oleada de emociones, frustración, tristeza y estrés, todo al mismo tiempo. He estado haciendo todo lo posible por mantenerme al día con todo, pero en ese momento sentí que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondí, sosteniendo a mi hijo un poco más cerca de mí, como si tratara de protegerme de su juicio. El rostro de Lillian mostraba claramente que no estaba impresionada. «Jessica, ser madre se trata de priorizar, y en este momento parece que no estás priorizando nada adecuadamente». Antes de que pudiera decir algo más, mi esposo Matthew entró en la habitación. Rápidamente sintió la tensión y trató de suavizar las cosas. «Mamá, Jessica está haciendo un trabajo increíble», dijo, viniendo en mi defensa. «Ha sido muy difícil, especialmente porque el bebé no duerme bien». Lillian se volvió hacia Matthew con una mirada seria. «Necesitas ayudarla a entender lo que es importante aquí. No se trata solo de limpiar la casa, se trata de ser responsable. Ella no está a la altura de los estándares familiares». Pude ver que Matthew estaba atrapado en el medio. Me miró y luego miró a su madre, sin saber qué decir. «Mamá, no hagamos esto ahora. Jessica todavía se está recuperando». Pero Lillian lo interrumpió. «Este es exactamente el momento en que se necesita enseñar disciplina», dijo, alzando la voz. «Si aprende a manejar las cosas ahora, estará mejor en el futuro. No puedes ser demasiado blando con ella, Matthew». Me quedé atónita cuando Matthew dudó, y luego finalmente dijo: «Tal vez tengas razón, mamá. Tal vez Jessica necesite aprender de la manera más difícil». Escuchar esas palabras de mi esposo se sintió como un puñetazo en el estómago. No podía creer que él se pusiera del lado de su madre, especialmente cuando había visto lo difícil que era. Lo estaba intentando. Lillian asintió firmemente, como si hubiera ganado la discusión, y empujó a Matthew hacia mí, diciendo: «Muéstrale que este tipo de comportamiento no puede ser tolerado». En ese momento me sentí completamente abrumada. No era solo el agotamiento físico o el desorden en la casa. Era la sensación de ser juzgada e incomprendida por las personas que se suponía debían apoyarme. La maternidad ya era difícil, y estaba haciendo lo mejor que podía,
pero sentí que nada era suficiente para Lillian. Ese día me di cuenta de lo importante que es tener un sistema de apoyo que entienda por lo que pasan las nuevas madres. No se trata solo de mantener la casa limpia o cumplir con los estándares familiares. Se trata de hacer lo mejor que puedes, incluso cuando las cosas se sienten abrumadoras, y de tener personas que te animen en lugar de derribarte. Era momento de reaccionar, pero antes de que pudiera hacerlo, Matthew me agarró bruscamente del pelo. Me acercó a él y me dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó en la habitación, fuerte e impactante. Fue un momento desgarrador. Nunca olvidaré esa línea que nunca debió cruzarse. Sostuve a nuestro bebé mientras sus llantos se mezclaban con el sonido acelerado de mis latidos. Matthew, ¿qué estás haciendo?, logré preguntar entre lágrimas. El dolor de la bofetada no era nada comparado con el dolor de la traición. No podía creer que esto estuviera pasando. Esto es por tu propio bien, Jessica, dijo Matthew con una voz plana y vacía, sin siquiera mirarme a los ojos. La habitación quedó en silencio. El único sonido eran los suaves gemidos de nuestro hijo. Matthew me miró. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y vergüenza, pero no se sintió como una disculpa. Lillian, su madre, se quedó allí con una expresión severa, sin decir una palabra, pero su sola presencia empeoraba la situación. Ella no gimió, ni se estremeció, simplemente se quedó mirando, como si hubiera esperado que esto sucediera. Lo que se suponía sería una visita para ayudarme se había convertido en algo completamente distinto. En lugar de apoyo, recibí juicio. Y ahora esto, una bofetada que sacudió todo mi mundo. Era como si todo lo que creía saber sobre la familia se estuviera desmoronando a mi alrededor. Lillian se preparó para irse y le susurró algo a Matthew en la puerta. No pude escucharlo todo, pero su mirada engreída y el rostro preocupado de Matthew me dijeron que no era nada amable. Podía sentir la frialdad en el aire, y eso hizo que mi corazón se hundiera aún más. Esa noche, después del caos del día, acuné a mi hijo para que se durmiera, tratando de calmarlo tanto a él como a mí misma, pero el miedo y el pavor no me dejaban. Lo que se suponía era una familia amorosa ahora se sentía como algo completamente diferente, como si me estuvieran juzgando y fallando ante sus ojos. Mientras sostenía a mi hijo cerca, tomé una decisión. Necesitaba salir, no solo por mi seguridad, sino también por la de él. La casa que antes se sentía como un hogar, ahora me parecía una prisión construida por las mismas personas que se suponía debían amarnos y protegernos. Me di cuenta de que este no era un lugar donde pudiera criar a mi hijo de manera segura. Matthew había cruzado una línea, y ya no podía confiar en él, especialmente por la influencia de su madre. Siempre acechando en el fondo, esa noche no podía soportar dormir junto a Matthew. En lugar de eso, llevé a mi bebé a la guardería, una pequeña habitación que se había convertido en mi santuario en las últimas semanas. Mientras me sentaba en la mecedora, sosteniendo a mi hijo, los eventos del día se repetían una y otra vez en mi mente. Cada vez que lo pensaba, el dolor y la traición se hacían más fuertes. Sabía que no podía quedarme. A la mañana siguiente, mientras Matthew estaba en el trabajo y, afortunadamente, Lillian se había ido, llamé a Rebecca, una amiga que me había ofrecido ayuda antes. Respondió rápidamente. Becca, soy yo. Necesito la ayuda que me ofreciste, dije, con la voz temblorosa, una mezcla de miedo y determinación. No digas más, Jessica. Pasaré hoy con mi camioneta. Podemos trasladar tus cosas a mi casa hasta que decidas a dónde ir, respondió Rebecca con una voz tranquila y tranquilizadora. Juntas, ideamos un plan simple pero arriesgado. Durante el día, empacaría todo lo que pudiera, solo lo esencial para mi hijo y para mí. Rebecca vendría esa noche y, en silencio, sacaríamos todo antes de que Matthew regresara a casa. Sabía que no podía enfrentarlo otra vez, no después de lo que había sucedido. Quedarse era peligroso, y no podía arriesgarme a que él o Lillian descubrieran lo que estaba planeando. Mientras hacía las maletas, mi corazón se aceleraba, pero sabía que era lo correcto. Esto no se trataba solo de mí, tenía que proteger a mi hijo y darle el ambiente seguro y amoroso que merecía. No podía dejarlo crecer en una casa donde la violencia fuera aceptable, donde el control y la manipulación fueran las normas. Irse era difícil, pero quedarse hubiera sido aún más difícil. Este era el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros, uno en el que finalmente podría respirar, y mi hijo podría crecer en paz. Me quedé allí pensando en lo que pasaría si me enfrentara a Matthew nuevamente. Tal vez intentaría disculparse, o peor aún, Lillian podría convencerlo de continuar controlándome. No podía permitir que eso sucediera.
Sabía que tenía que irme, y así pasé todo el día empacando mis cosas. Cada prenda y juguete de bebé se sentía pesado con recuerdos. No dejé de pensar en la vida que había imaginado, en la familia que quería formar con Matthew, pero el agudo recuerdo de la bofetada de Matthew y los fríos ojos críticos de Lillian me recordaron que quedarme ya no era una opción. Al final de la tarde, la mayoría de mis cosas estaban empacadas en cajas. Escondí todo en el garaje, tratando de mantener la calma y concentrarme. Rebecca, mi mejor amiga, llegó justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Su llegada se sintió como un rayo de esperanza en lo que había sido uno de los días más difíciles de mi vida. ¿Estás lista, Rebecca?, pregunté mientras entraba, mirando las cajas y bolsas esparcidas por todos lados. Lo más preparada que alguna vez estaré, respondió, sosteniendo a mi bebé un poco más cerca de su pecho. Tenía que hacer esto por él, así que ambos nos movimos rápidamente, cargando todo en su camioneta. Trabajamos en silencio pero eficientemente, como si hubiéramos hecho esto cientos de veces antes. La última habitación que empaqué fue la guardería. Había sido mi pequeño santuario, el único lugar en la casa donde me había sentido segura y en paz. Eché un último vistazo y me despedí de la vida que había soñado tener con Matthew, pero ahora sabía que ese sueño había terminado. Mientras nos alejábamos, vi la casa desvanecerse en el espejo retrovisor. Un capítulo en mi vida se estaba cerrando, y aunque mi corazón se sentía pesado, también sentí un destello de esperanza. Mi bebé dormía pacíficamente en su asiento de seguridad, sin darse cuenta del gran cambio que estaba ocurriendo. Pero finalmente supe que estaba a salvo. Esta era la primera noche de nuestra nueva vida, una vida donde el miedo y la manipulación ya no tendrían control sobre nosotros. Cuando llegamos a la casa de Rebecca, sentí una oleada de alivio, porque su hogar estaba lleno de calidez y seguridad. Era un marcado contraste con el sentimiento opresivo que se había apoderado de mi propia casa. Estar allí me hizo sentir aún más decidida a asegurarme de que Matthew y Lillian no pudieran hacernos daño. Me di cuenta de que simplemente irme no era suficiente. Necesitaba asegurarme de que no pudieran torcer la historia a su favor ni hacer que alguien más pasara por lo que yo había experimentado. Comencé a comunicarme con familiares y amigos, fingiendo que solo quería ponerme al día. Durante estas conversaciones, recopilé cuidadosamente fragmentos de información y registré cualquier mención del comportamiento controlador de Lillian o la extraña voluntad de Matthew de seguir su ejemplo. Algunas personas dudaban en hablar, pero muchas no se habían dado cuenta de cuán profunda era la manipulación de Lillian a lo largo del tiempo. Recopilé mensajes de texto, correos de voz e incluso llamadas grabadas que mostraban una imagen clara de lo que realmente estaba sucediendo detrás de puertas cerradas. La evidencia más valiosa llegó cuando logré grabar un video de Lillian entrenando a Matthew sobre cómo controlarme. Sus palabras dejaron en claro que no se trataba de preocupación o amor, se trataba de poder y control. Una vez que reuní suficiente evidencia, decidí que era hora de confrontarlos. Elegí una reunión familiar organizada por la hermana de Matthew. Era un lugar neutral, con muchos miembros de la familia presentes. Ellos ya habían insinuado que se sentían incómodos con la forma en que Lillian dominaba a la familia, así que esperaba que este fuera el momento y el lugar adecuados para revelar la verdad. El día de la reunión, estaba nerviosa, mis manos temblaban y mi corazón se aceleró, pero sabía que tenía que hacerlo. Llegué con Rebecca a mi lado. Su apoyo me dio la fuerza para seguir adelante mientras entraba a la habitación. Podía sentir la tensión en el aire. La gente me saludó con un murmullo silencioso, pero todos parecían saber que algo andaba mal con Matthew. Su comportamiento y el de Lillian se había extendido por toda la familia, e incluso los parientes que vivían lejos habían escuchado rumores. Después de los saludos iniciales, respiré hondo y me preparé para lo que vendría. Era hora de mostrarles a todos quiénes eran realmente Matthew y Lillian, y finalmente tomar el control de mi vida otra vez. Me puse de pie, mi mano temblaba, pero mi voz era firme. Tengo algo importante que decir, comencé, y todos en la habitación se giraron para mirarme. Podía sentir todos los ojos puestos en mí, pero sabía que esto tenía que hacerse. Se trataba de Matthew y su madre, Lillian, y de cómo sus acciones nos habían afectado, no solo a mí y a mi hijo, sino a toda la familia. Matthew parecía sorprendido, y pude ver el miedo en sus ojos mientras intentaba detenerme. Jessica, no hagas esto aquí, dijo. Intenté interrumpir, pero no retrocedí. No, respondí, sacando mi teléfono. Esto no es solo un problema personal.
Conecté mi teléfono al altavoz Bluetooth y la habitación quedó en silencio. Las grabaciones comenzaron a reproducirse. La voz fría y controladora de Lillian le decía a Matthew cómo lidiar con los vacilantes acuerdos entre él y yo. Todo estaba ahí, tan claro como el día, sus planes para arreglar mi comportamiento. Las reacciones en la habitación fueron inmediatas. Algunas personas parecían sorprendidas, otras disgustadas. La tía de Matthew, que siempre había sido amable conmigo, parecía desconsolada. Se volvió hacia Lillian. Su voz temblaba. ¿Es esto cierto? Lillian, ¿realmente obligaste a Matthew a hacer esto? La cara de Lillian se puso roja de ira y miedo. Estos están fuera de contexto, espetó, tratando de defenderse, pero ya era demasiado tarde. La prima de Matthew, que había estado observando en silencio hasta ahora, se puso de pie. No estamos fuera de contexto. Hemos visto signos de esto durante años, pero no queríamos creerlo. Ese momento cambió todo. Los miembros de la familia comenzaron a hablar, compartiendo sus propias experiencias con las formas controladoras de Lillian. Poco a poco, surgió una imagen de una mujer que había manipulado a su familia durante años, escondiéndose detrás del papel de una madre cariñosa. Matthew se sentó allí en silencio, pálido y abrumado, viendo finalmente la verdad sobre el control de su madre en su vida mientras la reunión familiar se convertía en una acalorada discusión sobre la influencia de Lillian. Sentí que me quitaba un peso de encima. La verdad salió a la luz. No fui solo yo quien lo vio. Ahora todos en la sala sabían que la familia que había estado bajo el control de Lillian durante tanto tiempo finalmente veía sus manipulaciones tal como eran. Después de la confrontación, hubo un silencio. Un sentimiento sombrío estaba en el aire. La familia, bajo la influencia de Lillian, ahora tenía que aceptar lo que había estado sucediendo durante años. La conmoción era clara en sus rostros y era incómodo para todos darse cuenta de cuán profundamente Lillian había afectado sus vidas por mí. La decisión de dejar a Matthew fue dolorosa, pero también era necesaria. Después de todo lo que había sucedido, no había vuelta atrás. Cuando la familia comenzó a irse, reuní a mi hijo, quien estaba felizmente inconsciente de la tormenta que lo rodeaba, y eché un último vistazo a la casa familiar. Avancé hacia lo desconocido, sabiendo que estaba haciendo lo correcto por nosotros. Matthew nos vio partir, su rostro lleno de tristeza y arrepentimiento. Su voz, una vez tan familiar, ahora se sentía distante mientras susurraba una débil despedida. No miré hacia atrás. Lillian, por otro lado, se enfrentó a una realidad mucho más dura. La familia que había controlado durante tanto tiempo ahora la vio tal como era. Comenzaron a distanciarse al darse cuenta de cuánto daño habían causado sus acciones. Sus intentos de recuperar el control no fueron escuchados. La evidencia de las grabaciones y los testimonios en el encuentro habían sido demasiado para que alguien lo ignorara. En las semanas siguientes, Matthew intentó comunicarse conmigo. Sus mensajes estaban llenos de disculpas, promesas de cambio y peticiones de perdón, pero el recuerdo de su mano levantada y la influencia de su madre sobre él eran demasiado para olvidar. La confianza entre nosotros se había roto, y con ella, nuestro matrimonio. Supe entonces que este era el final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. No solo estaba dejando una mala situación, estaba comenzando una nueva vida en la que podía estar libre del control y el miedo, y concentrarme en criar a mi hijo en un ambiente seguro y amoroso. Encontré un nuevo hogar en un pequeño departamento, lejos del vecindario que solía llamar hogar. Era un lugar donde nadie conocía mi historia y donde podía comenzar de nuevo, sin que nosotros, del pasado me siguiera. Mi amiga Rebecca permaneció a mi lado, ayudándome en este nuevo capítulo de mi vida. Estaba agradecida por su apoyo mientras descubríamos cómo construir una vida que se sintiera segura tanto para mí como para mi hijo. Eran simples, pero llenos de propósito. Pasé la mayor parte de mi tiempo cuidando a mi hijo y, poco a poco, juntando las piezas de mi vida. El proceso de curación no fue fácil, fue lento y, a veces, me dolía más de lo que esperaba. Había días en que el peso de todo lo que había sucedido me pesaba mucho, pero la libertad de tomar mis propias decisiones sin temor a ser controlada o manipulada me mantuvo adelante. Lo sentí como un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir en mis propios términos. Comencé a ir a terapia, donde aprendí a sanar las heridas emocionales que llevaba. También me uní a grupos de apoyo para madres solteras, y conocer a otras personas que habían pasado por experiencias similares me ayudó a sentirme menos sola. Con el tiempo, los pedazos rotos de lo que una vez fui comenzaron a volver a unirse. Era la misma persona que había sido antes, aunque ahora era más fuerte y más resistente. Había aprendido a defenderme y proteger a mi hijo de cualquier cosa que pudiera dañarnos. La risa de mi hijo se convirtió en mi ancla.
impulsándome incluso en los días más difíciles. Verlo crecer y alcanzar nuevos hitos me trajo mucha alegría, y cada pequeño momento me dio más esperanza para el futuro mientras él aprendía a caminar y hablar. Sentí que mi confianza también crecía. Estaba aprendiendo a ser madre, a construir un hogar seguro y amoroso, y a vivir una vida libre de miedo. Pasaron los meses y, antes de darme cuenta, ya había pasado un año. Una noche, después de acostar a mi hijo, me senté en nuestra acogedora sala de estar, que estaba llena de sus dibujos y juguetes. Eran señales de la vida feliz que estábamos construyendo juntos. No pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado. El dolor del pasado todavía estaba allí como una sombra, pero no era tan abrumador como lo había sido antes. La luz de nuevos comienzos era más brillante, y el apoyo de amigos como Rebeca y el amor incondicional de mi hijo me dieron fuerzas. Esa noche, mientras tomaba una taza de té, me di cuenta de que finalmente estaba lista para compartir mi historia. Comencé un blog como un espacio donde podía escribir sobre lo que había pasado. No era solo para mí, también lo era para otras personas que podrían estar pasando por luchas similares. Quería conectarme con personas que enfrentaban manipulación o abuso y hacerles saber que no estaban solos. Cada publicación de blog que escribí era un paso alejado de la víctima que solía ser y un paso más cerca de convertirme en alguien que pudiera ayudar a otros. Mientras reflexionaba sobre mi viaje, me di cuenta de que me había convertido en un defensor. Había encontrado mi voz y la estaba usando para hablar en contra del tipo de control y manipulación bajo los que una vez viví. Mi historia era de resiliencia y de encontrar fuerza frente a las dificultades. Ahora, al concluir mi historia, quiero dejarlos con una pregunta para que piensen. ¿Creen que es posible liberarse completamente del control de una familia manipuladora? ¿O los efectos de esas relaciones permanecen con nosotros para siempre? Me encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias en los comentarios.